Y la Ley Nacional del Cáncer se encuentra en una etapa de reglamentación. Para conocer los alcances de esta nueva ley tenemos una entrevista con Carla Ruiz, ella es directora de la organización Esperandra. Muy buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Roberto, encantada de estar con ustedes. En principio, ¿cuáles serían los puntos a destacar de esta reglamentación? A tu parecer, ¿cuál es lo más importante, Roberto, es que esta ley brindaría por primera vez atención integral oncológica a todos los pacientes en el territorio nacional. Entonces, en ese sentido se está construyendo un reglamento que viabiliza que se cumpla el objeto de esta ley. Y tenemos un proyecto de reglamento que está abierto a la opinión de la sociedad civil, para lo cual hacemos un llamado a todo el que quisiera aportar. Lo pueden canalizar también a través de Esperandra, que estamos haciendo un análisis bastante profundo del documento. Yo destacaría que lo faltante al reglamento, lo que se puede proponer, es la necesidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas acompañe la Ley Nacional de Cáncer de un adecuado presupuesto. Lo que está pasando es que el presupuesto que ya teníamos es aún insuficiente, y sobre todo a partir de la ley, para poder implementar todo lo que se requiere como infraestructura, descentralización, medicamentos accesibles para los pacientes y, como no, oncólogos expertos que tengan que trabajar a nivel nacional. Está todavía pues con un presupuesto anterior, ¿no? Cuando no se tenía la ley. Entonces, de nada sirve una ley con una intención de ayudar, de luchar contra el cáncer, que no viene acompañada de un adecuado presupuesto. Por ejemplo, en Chile, Roberto, esta ley que hicieron ellos en su país va acompañada de un presupuesto multianual a 8 años para ir implementando todo lo necesario para la lucha contra el cáncer. En Perú no lo estamos haciendo y es una gran oportunidad de poder involucrar al Ministerio de Economía y Finanzas fundamentalmente para que podamos tener un reglamento que pueda responder al objeto de la ley. ¿Se podría calcular en qué porcentaje tendría que aumentarse el presupuesto de lo que ya existe? El Ministerio de Salud hizo un cálculo. Ellos indican que para luchar contra el cáncer necesitamos 1.200 millones de soles y la brecha sería de unos 800 millones de soles. Entonces tenemos que conseguir brindar este presupuesto para poder acompañar a la ley, y no necesariamente tenemos que pedirlo al Tesoro Público, porque entendemos que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene deficiencias para poder asignar después de la pandemia seguramente un presupuesto tan grande. Pero existen metodologías que podrían aplicarse. Por ejemplo, existe el proyecto de ley FALCO, el Fondo de Alto Costo, que quedó archivado de la legislatura pasada y era un proyecto realmente que hubiera podido ayudar en este tema, porque incluía impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, para bebidas alcohólicas o para el tabaco, que después al final repercuten en la salud de las personas. Entonces, ¿por qué no destinar un pequeño porcentaje de este impuesto selectivo al consumo para poder invertir en el cáncer? Yo creo que podría ser una salida innovadora y tendríamos que empezar a hablar de estos temas ahora cara al reglamento. Cuando tú nos dices integral, ¿qué significa eso para que las personas lo entiendan? ¿Qué significa integral? ¿Qué beneficios tiene? Esto abarca desde la promoción de la salud antes de que los pacientes se enfermen, porque hay hasta un 40% de cánceres que son prevenibles y, por ejemplo, involucra temas de vacunación, como la vacunación contra el virus de papiloma humano, responsable del 99% de casos de cáncer de cuello uterino y de otros cánceres asociados. Esta es una enfermedad con la que tenemos que luchar y tenemos que erradicar, porque es símbolo realmente de países que no han abordado bien la vacunación. En Perú la vacunación es completamente gratuita y no estamos acudiendo a vacunar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Esta vacunación significa que puedes salvar a ese niño o a esa niña de un cáncer en futuro. Entonces, ¿por qué no hacerla si encima es gratuita? Otra vacunación importante es contra la hepatitis B, que al final podría desencadenar en un cáncer de hígado. Y otro tema también a tratar es, por ejemplo, la calidad de agua, porque el Helicobacter pylori es una bacteria que después de unos años podría desencadenar en un cáncer de estómago. Estos cánceres son prevenibles y hay algunos que no serán prevenibles. Entonces, lo que se pretende en estos casos es por lo menos detectar a tiempo, detectar temprano los cánceres, haciendo que la población pueda tener acceso a los chequeos preventivos anuales, y nosotros como pacientes, como ciudadanía, tenemos que tener bien instalada el tema de tener que ir a estos chequeos aunque no nos duela nada, porque justamente lo que queremos es captar las enfermedades, no solo el cáncer,
captar las enfermedades en un estadio temprano, cuando en muchos casos puedes curarte o puedes tener una mejor calidad de vida si es que lo captas en ese estadio. Claro. Entonces, la atención integral del cáncer involucra promoción de la salud, prevención, diagnóstico temprano, preciso y ojalá tratamiento innovador para los pacientes. Todavía en el reglamento se va a debatir a ver qué y cómo es que vamos a dar estos accesos. Y claro, un tema que nos preocupa muchísimo es la forma en la cual se adquiere los medicamentos para cáncer, porque muchos de ellos son de alto costo justamente por la innovación que requieren, ¿no? y la inversión que requieren. Sí, precisamente. Entonces necesitamos... Sí. Precisamente de eso te iba a conversar un poco, regresando al tema del presupuesto. Por ejemplo, ¿tú tienes una idea de cuántos resonadores magnéticos necesitamos, cuántos equipos, en qué lugares del país se necesitarían? Sí, Roberto, en realidad esto está súper bien mapeado por el Ministerio de Salud y claro, ahorita lo que tenemos son centros, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es el INEN en Lima, que está dotado de prácticamente todo, que es el que atiende los casos más complejos de cáncer y atiende una gran población de pacientes con cáncer. En la red oncológica se pretende descentralizar, entonces tendríamos que poco a poco construir institutos regionales de enfermedades neoplásicas para descentralizar la atención y acercar al ciudadano estos servicios de diagnóstico y tratamiento, y para ello necesitamos asegurarnos de que se dote a los institutos regionales de todo lo necesario para diagnosticar, para tratar, y también de los profesionales multidisciplinarios que puedan tener una atención de calidad para el paciente. Así podríamos hacer que muchos pacientes se queden cerca de su domicilio y no tengan ese doble impacto de tener que luego migrar a Lima para una detección o para un tratamiento. Entonces se trata un poco de atender a nivel nacional el cáncer, pero también de implementar infraestructura para poder hacerlo. Porque entonces, el cáncer... hablamos de medicamentos, hablamos de dispositivos médicos, hablamos de técnicas de diagnóstico, hablamos de oncólogos, y hablamos de todo lo necesario para que el paciente pueda encontrar en el centro de salud una atención necesaria. Muy bien, muchas gracias Carla por esta importante información y repetimos entonces, el tema pasa pues por invocar a mejorar el presupuesto y eso va pues directamente dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas para que esta ley pues realmente se cumpla a cabalidad. Muchas gracias Carla por tu participación. Roberto, Sí. Sí, Roberto, y una cosa muy importante también es cómo se van a comprar los medicamentos. A partir de la ley tiene que haber un antes y un después. Actualmente no funcionaba cómo se compraban los medicamentos. Muchos pacientes han muerto esperando una tecnología necesaria para atender o curar su cáncer. Ahora tenemos que empezar a ver estos mecanismos de compra diferenciada para evaluar estos medicamentos que tienen que ser adquiridos para los pacientes. Muchísimas gracias. Importante información. Muchas gracias, Carla.